Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 41, La Torre de Howard, capítulo 21, 36 columnas de piedra. Maestro, ¿qué deberíamos hacer? Si dejamos que las cosas continúen así, los hegemón y los emperadores en el purgatorio estarán tan aterrorizados e ineficaces que la mitad de ellos serán masacrados antes de que logren unir sus fuerzas. Los dos discípulos junto a la exaltación estaban bastante ansiosos. El joven de cabello azul volvió a calmarse. Miró las imágenes dentro de la pintura ilusoria y dijo con voz fría: subestimas a los exiliados. Podrían ser inútiles en todos los demás aspectos, pero una cosa en la que son buenos es mantenerse vivo. Ese Daolor de túnica blanca a lo más podrá eliminar al 30% de los hegemones y emperadores. Para entonces, el resto se habrá unido. He otorgado 2 preciosos tesoros de la clase Apocalipsis al purgatorio. No me sorprendería que el Daolor muriera allí. Bien. Los dos discípulos a su lado asintieron con la cabeza. Los tesoros de la clase Apocalipsis eran los tesoros más poderosos que la dimensión oculta tenía a su disposición, además de las torres de Howard. Anteriormente, habían usado 4 tesoros triangulares de clase Calamity contra Ning. Esos eran un poco más débiles, pero también eran más fáciles de controlar. Los tesoros de la clase del Apocalipsis eran mucho más complicados de controlar. Los cielos estaban oscuros. Las llamas continuaron ardiendo en los extremos del purgatorio, y el espacio-tiempo permaneció completamente suprimido. Ning atravesó el espacio-tiempo, parpadeando repetidamente hacia adelante y matando a los hegemones y emperadores a gran velocidad. Sin embargo, este proceso llevó tiempo. Los hegemones y emperadores que no fueron destruidos durante la primera ola de asaltos de Ning huyeron rápidamente el uno hacia el otro y se unieron. Un poco más tarde, huyeron bastante rápido. El Ning con túnica blanca estaba parado en la cima de una montaña alta. Barrió la tierra con su mirada. Aunque no pudo ver nada, pudo confiar en el viento para determinar que los hegemons y los emperadores restantes ya se habían unido en 2 grandes escuadrones. Habían comenzado a activar el poder de sus armas Sith y habían puesto muchas trampas mientras esperaban la llegada de Ning. Estos 2 grupos eran un poco difíciles de tratar. Ning podía sentir cuán peligrosos serían estos 2 grupos, y por eso se rió entre dientes: es hora de recoger esos tesoros primero. Gush. Ning discurrió plácidamente a través del espacio, yendo a los lugares donde había matado a hegemons y emperadores, y luego recogiendo sus tesoros caídos de Sith. ¿Qué es eso terrorífico de Olor Dasta? ¿Ha venido ya? Aún no. Lo encontré. Todos los exiliados tenían sus propias técnicas especiales, y algunos realmente podían monitorear todas las acciones de Ning gracias a la ayuda del reino sagrado. ¿Él está realmente saqueando nuestros tesoros? Los exiliados se quedaron boquiabiertos al ver a Ning pasear tranquilamente de un lugar a otro, recogiendo todos los tesoros. No lo había hecho antes, ya que las batallas habían sido muy rápidas y no quería perder el tiempo. Los exiliados sobrevivientes se habían concentrado en correr por sus vidas, y de manera similar no se detuvieron a recoger tesoros. 19 tesoros de Sith, cada uno con sus maravillosas propiedades. Todos son bastante fuertes, y algunos son realmente poderosos. Ning no pudo evitar sonreír. El Sith naturalmente había preparado muchas armas poderosas para usar contra él. Después de recoger todas las armas, Ning giró hábilmente a través del espacio para llegar ante el primer escuadrón de hegemons y emperadores. Solo quedan 2 escuadrones en todo el purgatorio, pero cada escuadrón tiene una gran cantidad de hegemones y emperadores, así como armas especiales. En realidad son bastante peligrosos. Ning miró hacia el desolado desierto que tenía delante, que contenía un enorme castillo rojo oscuro que parecía casi una especie de monstruosidad. El castillo tenía un total de 9 torres, y un total de 36 extraños pilares de piedra se encontraban dispersos a su alrededor dentro de un área de aproximadamente 1.800 millones de kilómetros. Todos estos pilares de piedra tenían diferentes armas flotando sobre ellos. Ven aquí, ven y muérete. Había más de 25 hegemones y emperadores dentro del castillo, y todos miraron asesinatos hacia Ning. Este castillo era un fuerte enorme que estaba destinado a la guerra. 36 emperadores fueron necesarios para liberar todo su poder. Aunque no había suficientes emperadores presentes, muchos tenían avatares que podían ayudar, y por lo tanto todavía podían hacer un uso completo del poder de este castillo. Hectómetros. Ahora, ¿cómo debo tratar con este castillo? Ning miró el castillo desde lejos, sin atreverse a acercarse demasiado. Podía sentir que si se movía dentro de los 10.000 millones de kilómetros del castillo, sufriría un ataque aterrador. Me pregunto qué tipo de ataque puede desatar este castillo. Esos 36 pilares de piedra parecen ser bastante peligrosos también, reflexionó Ning. Actualmente no tenía información sobre qué tipo de ataques podrían desencadenar esos castillos. Si él quisiera saber, tendría que probarlo. Una vez que lo hizo, sin embargo,
podría caer en su furia. Ajajaja, que estás ahí, Tao Lord con túnica blanca, ¿no se supone que eres un verdadero rudo porque no te estás moviendo? Un grito fuerte, burlón, enojado resonó desde el interior del castillo, extendiéndose a decenas de miles de millones de kilómetros y sacudiendo el mundo más allá. Estoy tratando de decidir cómo debo lidiar con este castillo tuyo, respondió Ning con una sonrisa. Ning continuó escudriñando el castillo mientras hablaba. Podía sentir que un campo invisible de energía rodeaba el castillo hasta una distancia de 10.000 millones de kilómetros. El espacio-tiempo fue completamente reprimido dentro de esta región, y esos 36 pilares de piedra también se llenaron de poder. Puedes mirar este castillo durante 10 o 100 ciclos de caos, pero aún no podrás ver los misterios que contiene mi castillo, respondió la voz enojada. Solo sigue mirando. Ning no estaba ni irritado ni impaciente por esta respuesta. En cuanto a la otra escuadra de hegemons y emperadores, observaron desde lejos sin moverse hacia él. Ambos tesoros de la clase Apocalipsis necesitaban una gran cantidad de hegemones y emperadores trabajando juntos para controlarlos. No había una manera real para que ellos trabajaran juntos, era mejor para ellos luchar contra Ning individualmente. Ning pasó más de medio mes analizando el castillo y rumiando sobre las misteriosas runas que cubren los pilares de piedra. También se ajustó cuidadosamente a las diversas auras y ondas que emanaban del castillo. Finalmente, pudo llegar a una conclusión simple y preliminar. Los ataques de este castillo deben ser de variedad de ataque de área, mientras que los 36 pilares de piedra enfocarán sus ataques en mí, tratando de hacer que sea imposible para mí esquivar. Ning sintió para sí mismo. El Cid probablemente ha llegado a una estimación aproximada de mi poder y habilidades. Este castillo podría ser un contador perfecto para mí. Ning fue extremadamente rápido, pero Sid Ixolt había elegido específicamente este castillo para contrarrestar la velocidad de Ning. Aún así, realmente no tengo otras opciones. Tengo que avanzar y superar todos los obstáculos. Para Ning morir era una cosa, ya que su alma espiritual ya se estaba desintegrando. Morir aquí, sin embargo, significaba que el Paragon of Peace tampoco podría escapar. Ning no estaba dispuesto a ver esto. Es hora de ir a por todas y destruir todo en su camino. Whoosh. Ning se movió repentinamente, transformándose en un rayo de luz que se disparó hacia el castillo distante. Pronto entró en el rango de 10.000 millones de kilómetros. Ataque. El hegemón dentro del feo castillo inmediatamente emitió la orden de ataque, y las 9 torres del castillo se iluminaron simultáneamente, disparando 9 rayos de luz semitranslúcidos que cortaban el espacio. Los 9 rayos de luz salieron disparados hacia 9 de los pilares de piedra, luego giraron y también se dispararon a través de otros pilares de piedra. Los rayos de luz continuaron atravesando los diversos pilares, formando rápidamente una enorme telaraña de luz. Cuando esto sucedió, las armas sobre los 36 pilares de piedra lentamente comenzaron a acumular poder. Ning observó en silencio mientras se acercaba al castillo. 6.000 millones de kilómetros, 5.000 millones de kilómetros, 4.000 millones de kilómetros, 3.000 millones de kilómetros. Justo cuando Ning se movía dentro de los 3.000 millones de kilómetros del castillo, parecía que se activaba algún tipo de mecanismo, silbido. La parte superior de un pilar de piedra disparó un rayo de luz azul profundo que se transformó en una enorme serpiente azul que tenía 300.000 metros de largo. La serpiente voló de inmediato hacia Ning, crepitar. La parte superior de un segundo pilar de piedra manifestó un ojo gigante con una extraña pupila vertical. La pupila vertical disparó una raya de luz color de sangre hacia Ning. Todo tipo de ataques llenaron el aire, incluidos los ataques de frío escalofriante, una neblina negra miasmática, una palma inmensa y maligna, y capas de ondas espaciales plegadas. Estos ataques dispararon contra Ning desde todas las direcciones, claramente buscando rodear y sumergir a Ning, sin darle oportunidad de escapar mientras buscaban aniquilarlo. Ning inmediatamente entendió la situación mortal en la que acababa de intervenir. Poderosas armas Sith pudieron atacar a velocidades increíbles. Cuando fue atacado por la torre Daugward que había atrapado al Paragón de las Píldoras, en realidad se vio obligado a usar su propia energía para utilizar las artes de evasión para esquivarlo. En términos de velocidad bruta, estos ataques fueron incluso más rápidos que la propia velocidad de Ning. Esquivando solo uno de ellos requeriría energía. Esquivando 36 ataques de increíble precisión y que fueron coordinados entre sí, ¿qué tan difícil podría ser? En cuanto a la destrucción de los ataques con la fuerza bruta, si intentaba hacerlo, su propia velocidad se vería afectada y sufriría un ataque tras otro. Ning no se atrevería a usar su propio cuerpo para resistir todos estos ataques. Tendría que confiar en sus artes de la espada, lo que significaba que tendría que golpear docenas de veces. Si incluso el perímetro exterior lo obligó a golpear esto muchas veces, este solo castillo solo sería suficiente para agotarlo hasta la muerte. Viento, rayos. Ning levantó sus 2 brazos y sacó un par de espadas de Northbow de la funda que tenía en la espalda. Ahora tenía una espada de Northbow en cada mano,
y envió 2 rayos de luz de espada al mismo tiempo, empleando su Wing Sword Dao y su Lightning Sword Dao, auge. La velocidad de Ning se disparó súbitamente mientras aparecían 2 rayos de luz detrás de él. La primera racha de luz crepitó como un rayo, mientras que la segunda fue tan fantasmal como el viento. Parecían formar un par de alas, una de ellas era de un rayo y la otra era de viento. Ning había adquirido ciertas ideas cuando dominaba el Wing Sword Dao. Los 5 elementos fueron capaces de trabajar juntos ya que eran parte de un conjunto, y el Wing Sword Dao y el Lightning Sword Dao también pudieron trabajar juntos. El viento y el rayo funcionaron en concierto, impulsando a Ning al máximo nivel de velocidad del que era capaz actualmente. Libro 41, La Torre Daoward. Capítulo 22. La tormenta Gush. Ning se movió hacia adelante a una velocidad aterradora, evitando al instante 2 ataques que pasaban a su lado. Realmente fue como bailar al borde de un cuchillo. Ning nunca había estado en una situación tan increíblemente peligrosa, y no estaba seguro de poder sobrevivir. Todo lo que podía hacer era hacer su mejor esfuerzo. Sus alas de luz eléctrica de espada y luz de espada de viento le habían otorgado una velocidad increíble, permitiéndole esquivar repetidas veces barra oblicua. De repente, los rayos de luz semitranslúcidos comenzaron a balancearse y disparar hacia Ning. Esto hizo que Ning se pusiera un poco nervioso de inmediato. Además de los ataques de los 36 pilares de piedra, también tuvo que lidiar con los rayos de luz semitranslúcidos. Esquivar se hizo aún más difícil para Ning ahora, y la luz en esta área se había transformado hace mucho tiempo en una enorme red. Esquiva. Bajo una tremenda presión, Ning continuamente esquivó a velocidades increíbles y se movió de maneras extremadamente impredecibles y extrañas. ¿En realidad está esquivando? Los emperadores y hegemónicos en el castillo estaban todos estupefactos por esto. Según lo vieron, estos ataques fueron tan ridículamente rápidos que ninguno de ellos podría reaccionar a tiempo. Ning, sin embargo, de alguna manera estaba a punto de encontrar continuamente un lugar vacío y evitar los ataques furiosos, evadiendo y esquivando los ataques. Ninguno de ellos logró golpearlo. Mezclar la espada de viento Dao y la espada Lightning Dao juntos se siente absolutamente maravilloso. Esta era la primera vez que Ning usaba 2 daas de espada juntos, y mientras continuaba esquivando las alas del trueno y alas de viento en su espalda se volvió cada vez más ágil y ágil. Él era rápido e impredecible. Los 2 pares de alas trabajaron juntos de una manera cada vez más maravillosa, permitiendo que Ning se volviera cada vez más rápido y ágil también. El viento puede soportar el impulso del rayo, mientras que los relámpagos pueden reforzar la fuerza del viento. Ning se transformó repentinamente en 2 aulladores rayos y relámpagos cuando sus 2 grupos de alas se fusionaron. Ahora, había un rayo en el viento y un Vendeble en el rayo. Rápido, salvaje, dominante, inescrutable, misterioso, silbido. La luz borrosa del viento y los relámpagos pasaron balouchas a través de los rayos de luz semitranslúcidos. Evitó los ataques desde los 36 pilares de piedra con facilidad, ya que encontró repetidamente las aberturas en los ataques, y continuó avanzando hacia el castillo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es capaz de esquivar por completo todos nuestros ataques? Esto es imposible. Los hegemónicos y los emperadores en el castillo estaban cada vez más nerviosos. Si estuvieran luchando contra los cultivadores ordinarios, este castillo solo sería más que suficiente para detener a sus oponentes en sus pistas. Sin embargo, Ning era comparable a un autarca en el poder. Si lograra acercarse a su castillo, perderían. Esto fue porque Ning era más que lo suficientemente fuerte como para usar sus artes de espada para atravesar el castillo, y también podía parpadear directamente dentro de él. Durante la Guerra del Alba, esto fue exactamente lo que Autarch Boulin y los otros habían hecho, habían parpadeado directamente dentro de los diversos buques de guerra, con las defensas externas de ninguna utilidad contra ellos en absoluto. Por lo tanto, la única forma en que el castillo podría ser una amenaza para Ning era mediante el uso de ataques externos contra él. El problema era que podían ver claramente que esos ataques eran completamente incapaces de detener a Ning. Sal fuera, todos ustedes, salgan, usa cada arma así que tengas para asaltar este dolor, ordenó el hegemón a cargo. Tenemos que detenerlo y evitar que se acerque al castillo. Si se acerca a nosotros, hemos terminado. Todos, salgan. Todos los hegemons y emperadores en espera deben dirigirse inmediatamente. Si puedes interrumpir su ritmo aunque sea levemente, podremos atacarlo. Un ataque conducirá a otro, e incluso podría morir por nuestras manos. Hagamos esto. En verdad, los hegemones y los emperadores en su interior comenzaban a entrar en pánico también.
Por desgracia, la mayoría de ellos eran necesarios para controlar el castillo. A pesar de que tenían avatares, al final el castillo solo pudo enviar un total de 3 emperadores. Estos emperadores tenían cada uno 2 o 3 poderosas armas y se pararon en la superficie del castillo, mirando a la distante forma de tormenta de Ning. Apretando los dientes, comenzaron a atacar e intentar sacar a Ning de su ritmo. Silbido. Una cadena voló hacia Ning, buscando envolverse alrededor de él. Por desgracia, incluso antes de que llegara a Ning, fue golpeado por un rayo de luz semi-translúcido y lo arrojaron al suelo. Claramente, los rayos de luz no podían diferenciar entre amigo y enemigo. El castillo estaba usando diferentes tipos de ataques para atacar a Ning, y estos ataques se armonizaron entre sí en un tremendo acuerdo, asegurando que no se cancelaran mutuamente. Desafortunadamente, fue difícil para estos 3 emperadores evitar completamente los ataques semi-translúcidos del castillo. Maldición. Los 3 emperadores estaban enloquecidos de ira. Por desgracia, su furia no servía de nada. Ning continuó avanzando a gran velocidad a medida que se familiarizaba cada vez más con la mezcla de su espada de viento Dao y su espada de relámpago Dao. Ninguno de los ataques pudo aterrizar sobre él en absoluto. Los 3 emperadores hicieron todo lo posible para alterar los movimientos de Ning, pero aunque un ataque ocasional logró acercarse a Ning, ninguno de ellos pudo amenazar a Ning en absoluto. 1000 millones de kilómetros, 900 millones de kilómetros, 800 millones de kilómetros. Ning se movió más y más cerca del castillo, y mientras lo hacía, un pánico en toda regla comenzó a hacer erupción entre los hegemón y los emperadores dentro. Todos sabían que una vez que Ning llegara a la torre, morirían. Vamos a correr. Cuando Ning llegó a una distancia de 200 millones de kilómetros de la torre, los emperadores internos comenzaron a derrumbarse. Ninguno de ellos abrigaba más esperanzas de poder detener a Ning. Auge. Todo el castillo se transformó en un rayo de luz que rápidamente comenzó a volar. Al mismo tiempo, el castillo desactivó su campo de supresión de espacio-tiempo cuando comenzó a teletransportarse. ¿De verdad crees que podrás escapar? Tan pronto como el castillo comenzó a huir, los rayos de luz semi-translúcidos desaparecieron por completo. Ahora sin impedimento alguno, Ning apareció al instante frente al castillo. Extendió una mano y tocó el exterior del castillo. Parpadeo. Ning usó solo una pequeña cantidad de energía inmortal para ordenar al Dao que lo envolviera, instantáneamente parpadeando dentro de él. El duro caparazón externo del castillo parecía haberse transformado en una suave cortina de agua por la que Ning pasaba fácilmente, llegando al interior. Los hegemón y los emperadores dentro de todos revelaron miradas de desesperación /oblicua. Una raya de luz de espada huyó hacia afuera, matando a 2 de los emperadores en el acto. Deja todos tus tesoros y acepta la captura. Estoy dispuesto a perdonarte la vida por ahora, dijo Ning. ¿Perdona nuestras vidas? Los hegemón y los emperadores estaban bastante sorprendidos. Ning los había perseguido con tanta ferocidad y había matado inmediatamente a 2 emperadores al entrar al castillo. Esto realmente les había asustado fuera de sus mentes. Ning frunció el ceño. Parece que preferirías morir antes que vivir. Entonces, no, queremos vivir, vivir. Todos queremos vivir. Los hegemón y los emperadores inmediatamente se despojaron de todos sus tesoros y armas Sith, y obedientemente se alinearon frente a Ning. Ning agitó su mano, jalándolos a todos en su mundo de bienes. Luego agitó su mano por segunda vez, arrastrando los tesoros a un mundo de bienes diferentes. Esta llamada, progenie Sith, todavía son miembros de nuestro propio Chaos Verse. Espero que no sean absolutamente leales al Sith, reflexionó Ning. Cuando Ning llegó por primera vez al purgatorio, su objetivo era debilitar al enemigo tanto como fuera posible. Naturalmente, no había manera de que él mostrara misericordia, pero ahora que ya obtuvo la victoria y entró al castillo, Ning no solo iba a asesinar a estas personas a menos que fuera necesario. Ning había podido reconocer inmediatamente a 2 de los emperadores como verdaderos Sith. Estaban siendo ignorados y reprimidos por las esencias primarias del Chaos Verse, lo que era una prueba de su identidad. Los otros, sin embargo, eran en realidad descendientes de Sith. Eran criaturas de este Chaos Verse que habían nacido y se habían criado aquí. Ning guardó todo el castillo, y luego recogió los 36 pilares de piedra también. Estaba de un humor excelente. Derroté a los hegemons y emperadores, irrumpí en el castillo y evité usar demasiado poder. Ning se sentía absolutamente maravilloso. Durante esta batalla, lo único que había hecho era usar su espada de viento y su relámpago de espada para evadir. Las artes de la evasión consumían mucha menos energía que los golpes de fuerza total. Todo ese vuelo en el que Ning se había involucrado estaba tal vez a lo sumo a lo que sería consumido por un solo golpe de espada. Parpadear en el castillo consumió muy poca energía también. Pudo lograr sus objetivos con un mínimo esfuerzo. ¿Cómo no puede ser feliz? Comenzó a abrirse paso a través del espacio, llegando a otro lugar donde estaban reunidos los otros hegemón y emperadores. Ning miró hacia adelante, bastante perplejo.
Había una serie de palacios a lo lejos, con el palacio central como el más grande. Estaba rodeado por un conjunto de palacios más pequeños, y todos estaban conectados a un enorme complejo palaciego. Ning podía sentir vagamente las auras de muchos hegemones y emperadores dentro del complejo del palacio. Tenía que haber más de 20 de ellos dispersos por ese lugar. Tengo la sensación de que este complejo palaciego es incluso más peligroso que el castillo. Por alguna razón inexplicable, Ning se estremeció. Sabía que este era su subconsciente advirtiéndole del peligro. A juzgar por cómo se han establecido los palacios, esto debería ser una especie de formación enorme. Ning no pudo evitar sentir cierta cautela cuando se enfrentó a tal formación. No hay prisa. Ning se sentó en la posición de loto. Déjame pasar un tiempo meditando en mi Wing Sword Tao y Lightning Sword Tao. Cuando había estado volando hacia adelante a gran velocidad antes, de repente tuvo la sensación de que podía fusionar su Wing Sword Tao y Lightning Sword Tao en una profundidad nivel. Era similar a como Ning estaba planeando unir perfectamente su Space Sword Tao y Time Sword Tao en un Spelletime Sword Tao. Ning ahora estaba seguro de que también podría unir perfectamente su Dama de Espada Luminosa y su Daga de Espada de Viento en un Dao de Espada de Tormenta. Quizás pueda encontrar una sorpresa inesperada de esto. Ning inmediatamente cerró los ojos, permitiendo que su asombroso dominio de Dao Espada se extendiera a su alrededor cuando comenzó a meditar. Libro 41, La Torre Daoward. Capítulo 23. Dire Straits. Ning permaneció sentado en la posición de loto. Las ráfagas de viento aullaban a su alrededor, ocasionalmente se unían en una poderosa tormenta que estaba llena de relámpagos. El tiempo pasó, un año después del otro. Los emperadores y hegemónicos en el complejo del palacio empezaban a ponerse ansiosos e impacientes. ¿Por qué el Daolord no ha sido atacado todavía? No puedo creer que esté realmente de humor para entrenar. Los hegemón y los emperadores estaban en pánico. Cuanto más calmado estaba Ning, más miedo sentían. No era que sus corazones Dao fueran débiles, era que la actuación de Ning en la batalla había sido absolutamente aterradora. Caballeros, ¿serán capaces nuestras formaciones de detener a este Daolord? El castillo también era de la clase Apocalipsis, pero el Daolord logró derrotarlo con facilidad. Aunque estas formaciones nos parecen bastante profundas y poderosas, este Daolord podría resolverlas con facilidad. Si eso sucede, nos veremos en serios problemas. Muchos emperadores estaban preocupados. Relajarse. El Exalto mismo nos lo otorgó. Me imagino que lo hizo por una muy buena razón. Pero la Exalta también otorgó el castillo de la clase Apocalipsis, ¿verdad? Suficiente. Es demasiado tarde para preocuparse por cosas como esta. O ganaremos o moriremos en la batalla, no hay otras opciones. Además, como todos ustedes saben, el castillo era algo destinado a las batallas directas, mientras que confiamos en formaciones profundas. Si no puede resolver las formaciones, quedará atrapado y perecerá. ¿No eres el quien sabe qué trucos podría tener bajo la manga? Incluso si logra resolver las formaciones, no es como si tuviera mejores que puedan usarse. Recuerda, somos exiliados. Esto podría ser extremadamente peligroso, pero también es nuestra única esperanza de supervivencia. Esto era una tortura absoluta para los hegemones y los emperadores, y la exaltación de Sid en el reino sagrado no se sentía mucho mejor. Ning, sin embargo, centró todos sus esfuerzos en su entrenamiento. Esta vez, meditó durante un periodo extremadamente largo de tiempo. Más de la mitad de un ciclo de caos pasó antes de que él terminara. Auge. Un día, los hegemón y emperadores, que esperaban ansiosamente, oyeron de pronto un fuerte y estruendoso sonido en el área alrededor del joven vestido de túnica blanca. Un relámpago aullaba como el viento a través de los cielos, mientras el viento parpadeaba con la crepitante electricidad. Esta impresionante tormenta de relámpagos y viento tuvo un ímpetu y una ferocidad increíbles. Bajo la mirada atenta de los nerviosos hegemones y emperadores, el joven de túnica blanca finalmente abrió los ojos. De Stone Sword Tao, Ning sintió en comprensión. Había sido más fácil de lo que había esperado dominar su Stone Sword Tao, incluso más fácil de lo que había sido simplemente dominar el Wing Sword Tao y el Lightning Sword Tao. Quizás están destinados a ser utilizados juntos de manera innata, reflexionó Ning. El Dao del espacio y el Dao del tiempo estaban naturalmente destinados a estar juntos. Cuando se usan simultáneamente, se unirían fácil y naturalmente para formar el Dao del espacio-tiempo. Esto se debía a que el tiempo y el espacio estaban unidos indeleblemente, como dos radios en una rueda que encaja perfectamente. El Dao de Lightning, el Dao of Metal, el Dao of Water, el Dao of Space y el Eternal Omega Sword Tao de Ning eran totalmente irrelevantes entre sí. En realidad, no eran una buena forma de vincularlos, lo que hacía extremadamente difícil unirlos. Sin embargo, los 5 elementos, la tormenta y el espacio-tiempo eran todos, conjuntos, que contenían daas altamente compatibles. Es hora. Ning se puso de pie y miró el distante complejo del palacio. Todo el complejo del palacio estaba repleto de formaciones que eran complejas y abstrusas,
pero Ning no les tenía miedo. Tintinar extendió la mano para sacar una espada de Northbow de la vaina que tenía en la espalda, y luego comenzó a caminar hacia el distante complejo del palacio. Él está viniendo, se dirige directamente hacia nosotros. Ese olor de túnica blanca está por llegar. Rápido, todos, hagan sus preparativos. Cuando está atrapado en nuestras formaciones, tenemos que lanzar inmediatamente todos nuestros ataques contra él y no contener nada. Si le damos tiempo suficiente para romper nuestras formaciones, estaremos terminados. Definitivamente le llevará algo de tiempo derrotar a esta formación. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para matarlo. Los hegemons y los emperadores todos miraron al Daolor de túnica blanca caminando hacia ellos, espada en mano. Era como si estuvieran mirando a un monstruo absolutamente aterrador. Lo único que les daba cierta confianza era el hecho de que estaban protegidos por una antigua y poderosa formación de la clase Apocalipsis. Ning avanzó lentamente hacia adelante, el poder de su dominio de Dao espada en pantalla completa como lo usó para cubrir la región antes que él. Rápidamente se extendió para cubrir todo el complejo del palacio, que se convirtió en una entidad única. El dominio Dao de la espada de Ning por sí solo no sería suficiente para sacudirlo en lo más mínimo. Los palacios más pequeños permanecieron silenciosamente enraizados en su lugar, sin liberar nada de su poder en absoluto. Quiero ver lo poderosos que son. Ning se movió de repente, transformándose en una sombra ilusoria que se disparó hacia un camino que él consideraba crítico. Auge. Tan pronto como Ning entró en el complejo del palacio, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies mientras los cielos empezaban a cambiar. La increíble fuerza del complejo se desató por completo, y el escenario frente a él se transformó por completo en un campo de luz borrosa. Ning era la única persona que volaba a través de la región de luz borrosa. Wush. Al instante aceleró para volar 10.000 millones de kilómetros a través de la luz, pero se encontró aún atrapado dentro de ella. Hectómetros. Siento como si estuviera volando en su lugar, como si realmente no me hubiera movido en absoluto. Ning desató su dominio de Dao espada, enviando innumerables rayos de luz de espada, pero solo fue capaz de extenderlos a una distancia de 1 millón de kilómetros. Más allá de esta distancia, no había forma de que avanzasen más. ¡Qué formación tan increíble! De hecho, creó su propio continuo espacio-tiempo. Ning comenzó a reflexionar sobre su próximo paso. Dado su dominio de la espada espacial Dao, pudo ver algunas huellas de cómo funcionaba el espacio-tiempo aquí, pero ni siquiera estaba cerca de ser capaz de resolverlo. Este lugar ya era un continuo espacio-temporal en sí mismo, y estaba atrapado dentro de él, incapaz de irse. ¿Entonces planean simplemente atraparme aquí? Ning negó con la cabeza y se rió entre dientes. Si el Sith realmente quisiera atraparme, me habrían mantenido encerrado dentro de la costura dimensional del reino. No habría habido forma de escapar por mi cuenta. Por lo tanto, no había manera de que el Sith simplemente lo dejara atrapado aquí. Si querían hacer eso, tenían muchas otras herramientas a su disposición. Ning volvió su mirada a un lado. Podía sentir que el espacio-tiempo estaba cambiando un poco allí. Auge. Una franja de luz astral densa y oscura salió disparada, llena de malicia e iniquidad. Era como si cantidades infinitas de pecados se hubieran concentrado en este ataque, y volaba hacia Ning a velocidades aterradoras. Ning podía sentir que esta luz astral oscura representaba una amenaza para él. Si realmente quisiera bloquearlo, tendría que usar su espada. La luz astral negra era simplemente demasiado rápida. La forma de Ning parpadeó repentinamente, emitiendo un estruendo atronador como una tormenta salvaje detrás de él que lo empujó casi instantáneamente fuera de la trayectoria de la oscura luz astral. La luz astral voló más allá de Ning, enterrándose profundamente en el borde de este continuo espacio-temporal y luego desapareciendo por completo. Silbido. Ning inmediatamente cargó hacia el lugar donde había venido la luz astral negra, que también era el lugar donde había sentido cambiar el espacio-tiempo. Espelletime se separó temporalmente allí. Ning cargó hacia esa área con su espada de Northbow en la lista, pero a mitad de camino se detuvo porque el espacio-tiempo había vuelto a la normalidad. No se pudieron ver más fluctuaciones. Solo un latido de corazón más tarde fría y otra onda de espacio-tiempo apareció en otro lugar, seguida de otro ataque. Esta vez, el ataque fue un dedo de alabastro de aspecto extremadamente gentil que disparó directo hacia Ning, apareciendo casi instantáneamente justo frente a él. Ning una vez más usó su Storm Sword Tao para evadir el ataque, moviéndose con una velocidad casi fantasmal. ¡Maldición! El rostro de Ning palideció levemente. Él sabía lo que pretendían sus oponentes. Estaba atrapado dentro de este pequeño continuo espacio-tiempo e incapaz de escapar, mientras que sus oponentes de Sith podían usar sus muchas armas poderosas para asaltarlo una y otra vez a muy corta distancia. Su única opción era usar su poder divino para ejecutar artes de evasión para esquivar estos ataques. Afortunadamente, acababa de dominar el Storm Sword Tao, que se especializaba en velocidad y agilidad. Como resultado, fue capaz de esquivar usando solo una pequeña cantidad de energía, pero aún así se sumaría. Si esto continuaba,
Su suministro de energía se agotaría continuamente mientras su alma trémula comenzaba a desmoronarse a una velocidad cada vez más rápida. Cada vez que usaba algo de su poder, las grietas de su alma espiritual se ampliaban y su vida útil se acortaba. ¿Cómo debería manejar esto? ¿Cuál es la mejor manera de romper este continuo? Ning estaba comenzando a ponerse ansioso. Examinó el área a su alrededor, pero siguió siendo un borrón de luz. No hubo fallas o aperturas en absoluto para este continuo espacio-temporal. Podría aparecer una apertura cuando se lanzara un ataque desde el mundo exterior, pero esa apertura se cerraría rápidamente y quedaría sellada. Cada vez, se lanzó un solo ataque, por lo que la apertura fue extremadamente pequeña. Los hegemones y los emperadores en el mundo exterior simplemente podían esperar el momento adecuado para atacar, sin darle a Ning la oportunidad de escapar por las aberturas. Todos los tipos de ataques comenzaron a volar desde Ning dentro de este continuo espacio-tiempo, y cada vez que se lanzaron desde muy lejos, Ning fue forzado a usar repetidamente sus artes de evasión para esquivarlo. Este fue el uso más conservador de su energía posible. Su poder continuó disminuyendo. Ning no pudo evitar sentir una sensación de urgencia mientras meditaba sobre la solución para romper esta formación. Nunca hubiera imaginado que el purgatorio sería suficiente para obligarlo a tal extremo. Solo así, Ning estaba realmente en peligro de muerte. Ajajaja. Él no tiene respuesta para nuestra formación, no puede resolverlo. Si no puede resolverlo, está condenado. Los exiliados se llenaron de alegría, y todas sus inquietudes anteriores se desvanecieron como el viento. Las formaciones de la clase Apocalipsis fueron realmente increíbles. El Daolor de túnica blanca era completamente incapaz de superar esta formación, lo que significaba que matarlo sería la simplicidad misma. Libro 41, La Torre Daoguard, capítulo 24, Lucha es el primer maestro de un eterno Omega Dao, su Chaos verso, ¿ha dado a luz a morir hoy por mis manos? La exalta de cabello azul que miraba la batalla desde el reino sagrado también se sintió emocionada. Los dos tesoros de la clase del Apocalipsis que di a esos exiliados en el purgatorio apuntan directamente a las debilidades de ese Daolor. El castillo tenía ataques de área que Daolor debería haber sido incapaz de esquivar. Por todos los derechos, debería haberlo agotado hasta la muerte. ¿Quién hubiera pensado que poseería una velocidad tan increíble? Ahora que lo hemos atrapado dentro de nuestra formación espacio-tiempo, me niego a creer que podrá liberarse. La última vez, Jining realmente había estado a punto de morir dentro de ese castillo. Afortunadamente, la combinación del Wing Sword Tao y el Lightning Sword Tao le había otorgado a Ning un nivel de velocidad que superaba lo que la experta Sid había esperado, haciendo inútiles todos esos ataques. Esta vez, sin embargo, Ning no sería tan afortunado. Había quedado atrapado dentro de un continuo espacio-temporal separado, y liberarse sería extremadamente difícil. La exaltación Sid en el reino sagrado y los hegemones en el purgatorio no pudieron contener su deleite ante la inminente muerte de Ning. Dentro de la formación misma, el campo del espacio-tiempo borroso permanecía completamente separado del mundo exterior. Ning todavía estaba atrapado en su interior, y su Sword Tao Douman se tensó contra el continuo en vano. No había nada que él pudiera hacer. Lejos de él, una onda espaciotemporal apareció de repente, seguida de un pájaro rojo ardiente chirriando mientras disparaba hacia Ning. Incluso cuando atacó, el agujero distante del espacio-tiempo se curó rápidamente y desapareció. Auge. Ning utilizó su Storm Sword Tao para esquivar una vez más. Voy a morir si esto continúa. Ning no pudo encontrar ningún defecto para explotar en absoluto, por lo que todo lo que pudo hacer fue agitar su mano y producir una preciosa Pegoude frente a él. Este fue uno de los muchos tesoros de Sid que Ning había adquirido. Silbido. Ning ingresó al instante en la torre. Espero que pueda durar un periodo bastante largo. Por ahora, la única opción de Ning era confiar en las defensas de la torre para comprarle algo de tiempo. Ning agitó su mano, haciendo que el avatar de Azuretiend apareciera junto a él. ¿Maestro? El avatar de Azuretiend miró a Ning. Date prisa y toma el control de esta torre, luego pon tu energía inmortal en ella. Concentra todos tus esfuerzos en defender, ladró Ning mentalmente. No valió la pena para él desperdiciar su propia energía inmortal al activar las armas de Sid. Entendido. El avatar de Azuretiend no dudó en absoluto. Podía sentir por la expresión sombría de Ning cuánto peligro había dentro, e inmediatamente vertió su energía inmortal en la torre, haciendo que las muchas runas y barreras en su superficie se iluminaran. Se escondió dentro de una torre. La torre no podrá esquivar con eficacia, solo destrúyelo. Los hegemón y los emperadores estaban buscando sangre. No iban a darle a Ning ninguna oportunidad de descansar en absoluto. Barra oblicua. Una deslumbrante racha de luz dorada salió volando y apareció frente a la torre, dándole un golpe brutal. Aunque Ning pudo controlar la torre y usarla para volar, los ataques fueron simplemente demasiado rápidos. Ning mismo tuvo que confiar en el uso de artes de evasión para esquivar. No había forma de que este tipo de tesoro tipo torre fuera capaz de hacer lo mismo. Incluso si pudiera,
todavía estaría consumiendo su energía, ¿verdad? Todo el punto de Ning escondido dentro de la torre era para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Auge. La superficie de la torre entró en erupción después de ser golpeada por luz dorada, causando una serie de ondas que aparecen. La barrera permaneció intacta, aunque parecía un poco dañada. Estos fueron ataques que podrían amenazar incluso a Ning. Después de todo, eran más que lo suficientemente poderosos como para destruir artefactos ordinarios de Sid. Date prisa y ata este tesoro también. Ning arrojó al avatar de Azurefien otro tesoro, uno que parecía una estrella. Parecía algo similar al Black Sun, pero era un poco más débil. ¿No se está rompiendo? Golpéelo simultáneamente en dos lugares diferentes. Los Hegemon y Emperadores rápidamente decidieron lanzar dos ataques simultáneos contra él. Cuando estos dos ataques apocalípticos aterrizaron, la barrera que cubría la torre finalmente no pudo soportar más. Las runas de la barrera colapsaron, seguidas por la superficie de la torre que explotaba en innumerables fragmentos que explotaron en todas partes. Incluso el interior de la torre comenzó a colapsar y caer hacia Ning, pero antes de llegar a golpearlo, todos serían empujados hacia un lado por su dominio de Sword Tao. Ning levantó la cabeza, mirando las numerosas grietas que habían aparecido a su izquierda. «Libera esa estrella», instruyó Ning. «Sí, maestro». Azurefien sabía que esta torre no podría aguantar mucho más tiempo, por lo que inmediatamente agitó su mano, produciendo una estrella de color verde jade que los dos entraron al instante. Auge. Pronto, los ataques de Sid destruyeron por completo la torre, causando su explosión y revelando la estrella verde jade intacta dentro de ella. ¿Tiene más tesoros? Sigue atacando. Los Hegemon y Emperadores continuaron luchando ferozmente. Después de 3 ataques, la estrella fue destruida, revelando un reino. El reino fue aún más débil, fue completamente destruido después de solo dos ataques. Azurefien no pudo evitar sentirse ofendido por la rapidez con que se estaban gastando estos tesoros sin este Mebels, pero Ning simplemente frunció el ceño. No hubo suficiente tiempo, los tesoros en este nivel simplemente no podían mantenerse por mucho tiempo. No hay otras opciones. Ning hizo que el avatar de Azurefien se activara y tomara el control de ese castillo de clase Apocalipsis. Este era el tesoro de Sid más poderoso que Ning había adquirido hasta la fecha. El más poderoso que Black Sun, Tijeril e incluso el castillo que protegía los 3 reinos. Ning había planeado dárselo a los 3 reinos una vez que dejó este lugar, pero no tenía opciones. Sus otros tesoros eran demasiado débiles, no fueron capaces de soportar más que unos pocos ataques. Esto significaba que no tendría tiempo para analizar los defectos de este lugar, y una vez que muriera, todos sus tesoros se perderían. Incluso el Paragon of Pills moriría aquí. Ahora no era el momento de contenerse. Auge. Apareció un extraño y monstruoso castillo rojo oscuro. Los avatares de Ning y Azurefien estaban ubicados de forma segura dentro del castillo, mientras que Azurefien estaba consumiendo su energía inmortal a un ritmo rápido para mantener las defensas más básicas del castillo. Es un castillo de clase Apocalipsis. Espera, ese es el castillo de antes. Ataque, ataque, rompéale. Los Hegemon y Emperadores continuaron atacando furiosamente, lanzando golpes sobre el castillo. Sin embargo, las barreras y runas que fluían sobre la superficie del castillo estaban completamente intactas. Un ataque de nivel autarca tendría una oportunidad de atravesar las defensas del castillo, pero estas armas de Sid no estaban del todo a este nivel. Como mucho, estos ataques fueron comparables a los ataques del gobernante Blasesun. La única razón por la que estos ataques fueron peligrosos para Ning fue por lo frágil que era su cuerpo. Era extremadamente poderoso, pero los ataques de gente como la regla Blasesun aún consumirían parte de su energía. Los castillos de clase Apocalipsis, sin embargo, eran extremadamente estables, fácilmente podrían soportar los golpes de frente. Menos mal. Ning dejó escapar un suspiro de alivio. Maestro, si tuviera un tesoro tan poderoso, ¿por qué no lo sacó de inmediato? Perdimos tantos tesoros valiosos, incluido un reino. Azurefien no pudo evitar sentir algo de dolor ante la idea de toda esa riqueza perdida. No importan. Ning no explicó, ya que todavía estaba bajo una tremenda presión. Sabía que esconderse dentro del castillo de la clase Apocalipsis simplemente les compraría un poco de tiempo extra. No había forma de que el Cid simplemente renunciara así. Ning agitó su mano, haciendo que aparecieran el Paragón de Píldoras, la aniquilación del Señor, Hegemon Tia y Hegemon Flamelev. Los 4 instantáneamente sintieron cuán sombría parecía ser la atmósfera, y el Paragon of Pills miró hacia Ning de una manera bastante desconcertada. Ning explicó de inmediato, por favor tomen turnos para lanzar ataques de área con el castillo. El castillo técnicamente también tenía 36 pilares de piedra, pero Ning no tuvo tiempo de colocar lentamente todos los pilares de piedra en formación. Por otra parte, los ataques más poderosos de este castillo de la clase Apocalipsis fueron en realidad esos rayos de luz semitranslúcida. Sin embargo, esos ataques increíblemente poderosos consumieron una cantidad de poder igualmente increíble.
El avatar de Azurefien fue suficiente para mantener sus defensas, pero ¿y sus ataques? Ning se vio obligado a pedirle ayuda a Paragon of Pills y a los demás. Este castillo necesitaba un total de 36 emperadores para activarlo completamente, pero también podría usarse con un número menor. Todo lo que necesitas hacer es asegurarte de enfocar tus ataques en la misma dirección, instruyó Ning. Iré primero. Lord Nayelaschen instantáneamente comenzó a verter una enorme cantidad de energía inmortal en el castillo. Además de su regeneración de energía natural, también comenzó a utilizar las muchas píldoras inmortales que llevaba consigo. Las 9 torres del castillo feo y rojo oscuro se iluminaron. 9 rayos de luz semitranslúcidos comenzaron a disparar, atravesando el espacio circundante a pesar de que no pudieron atravesar el espacio-tiempo local. /oblicua. Las 9 torres dispararon rayos de luz por todas partes, causando que la membrana del espacio-tiempo de esta dimensión se ondule ligeramente. Por desgracia, la membrana se mantuvo estable y sin daños. Estos rayos de luz son más poderosos que los ataques que la mayoría de las armas de Sith pueden desatar, reflexionó Ning. El problema es que como un tipo de ataque de área, el poder se difracta. No hay forma de usarlos para romper este espacio dimensional. Este continuo espacio-tiempo fue extremadamente estable. Ning tenía el poder de una autarca, pero tenía la sensación de que no había ninguna posibilidad de que pudiera abrirse paso a través de la potencia bruta. Si los 9 rayos de luz logran concentrar su poder en un solo lugar, es posible que apenas se acerquen al nivel de potencia necesario. Continuar, instruyó Ning. El castillo feo, rojo oscuro una vez más comenzó a lanzar esos ataques repetidos. En cuanto a Ning, observó cuidadosamente cómo esos agujeros distantes aparecían en el espacio-tiempo con cada ataque enemigo. Estaba tratando de entender los misterios inherentes a este lugar. No podemos abrirnos paso. El castillo es muy poderoso. No somos capaces de violarlo en absoluto. Los exiliados estaban comenzando a ponerse ansiosos. Libro 41, La Torre de Howard. Capítulo 25, vida útil restante. Sus ataques fueron completamente ineficaces contra este castillo, y cada vez que atacaron tuvieron que crear temporalmente una abertura en la membrana que rodea este campo del espacio-tiempo. Las fluctuaciones generadas por estas breves aperturas fueron suficientes para que Ning analizara la composición de las formaciones. Por desgracia, las fluctuaciones desaparecieron tan rápidamente que no pudo acercarse y echar un vistazo en persona. Su única opción era escudriñarlos a ellos y sus secretos desde lejos. Maldita sea. La Exalta Cid estaba mirando todo desde el reino sagrado, y estaba tan enojado que le dolían los dientes. Nunca hubiera imaginado que el castillo que le otorgó al primer grupo demostraría ser tan problemático ahora. Tiene que morir. La Exalta Cid sabía que no necesariamente tendrían otra oportunidad como esta. Instantáneamente envió 8 tesoros más orientados al ataque que eran contadores fuertes para este castillo. Aquí hay un diagrama de las barreras que rodean la superficie del castillo. Hay un total de 21 puntos críticos en total. Si atacas a 8 de ellos al mismo tiempo, tendrás la oportunidad de destruirlo, ordenó la Exalta Cid. La razón por la que entregó 8 fue porque solo tenía 8 de estos oscuros tesoros corrosivos. Estos fueron los únicos tesoros que fueron contadores fuertes contra este castillo en particular. Los exiliados comenzaron a lanzar otra ola de ataques, mientras que Azurefien, Paragon of Pills, Lord Nayelaschen, Hegemontia y Hegemon Flameleft usaron todo su poder para defenderse. Gush, gush, gush. De repente, una serie de lanzas negras ilusorias se disparó en el área, golpeando el castillo. Esta vez, las barreras del castillo comenzaron a temblar y romperse, pero afortunadamente el castillo en sí era tan increíblemente grueso y resistente que el ataque solo hizo explotar un pequeño cráter en su superficie. La cara de Ning se tensó levemente. Maestro, las barreras fueron violadas, dijo el avatar de Azurefien algo nerviosamente. Está bien, dijo Ning con calma. El Cid creó este castillo. Conocen las debilidades de las barreras, por lo que pudieron violarlas con facilidad. Sin embargo, la capa exterior del castillo sigue siendo increíblemente gruesa. No les será fácil atravesarlo. La fortaleza defensiva más fuerte de este castillo estaba en los materiales de los que estaba hecha. El tijeril, por ejemplo, estaba enfundado en una gruesa capa de Blackstone de fuego profundo. Romper a través de potencia bruta sería extremadamente difícil. En cuanto a este castillo, era incluso más poderoso que el tijeril. Su superficie fue creada a partir de un extraño metal de color rojo oscuro que parecía estar vivo. Ning realmente no sabía cómo describirlo, pero lo que sí sabía era que era más difícil de dañar que incluso Blackstone fuego profundo.
Esas punterías se habían llenado con un tipo extraño de energía corrosiva, que era la razón por la que habían logrado erosionar un pequeño cráter en la superficie del castillo. Si no fuera por eso, el castillo probablemente ni siquiera habría sido marcado. Ataque, ataque. Una larga carrera tras otra voló hacia el castillo, rompiendo sus barreras repetidamente y arrancando más y más cráteres en su superficie. Ning lanzó una mirada de soslayo a la neblina negra que se aferraba a esos cráteres. La corrosiva energía negra continuaba fundiéndose lentamente a través de la superficie del castillo. Esas armas ofensivas están aplicando el Dao of Darkness a un grado verdaderamente increíble. Ning no pudo evitar suspirar ante esto. El Sith verdaderamente había alcanzado el ápice en prácticamente todos los Dao. Sin embargo, a Ning realmente no le importaba. Su atención se centró principalmente en analizar las ondas en el espacio-tiempo que aparecían con cada ataque. El tiempo continuó fluyendo. Los hegemons y los emperadores atacaron sin parar, usando una gran cantidad de energía inmortal. Afortunadamente, habían preparado una gran cantidad de píldoras espirituales para reponer su poder. Atacaron sin parar durante casi una hora entera. Por ahora, todo el castillo estaba cubierto con una capa de niebla negra increíblemente densa y corrosiva. Todos dentro del castillo parecían bastante nerviosos, porque todos sabían que este poderoso castillo estaba al borde del colapso. Dark North, no podemos esperar mucho más. ¿Qué deberíamos hacer? El Paragon of Peel se sentía ansioso y culpable. Se culpaba a sí misma por esto, porque Ning solo había caído en esta trampa de Sith debido a haber venido aquí para rescatarla. Maestro, ¿tienes alguna idea? El avatar de Azurefien también estaba preocupado por Ning. Al menos me costó una hora, dijo Ning. No te preocupes por el resto. Mientras hablaba, agitó su mano y apartó el Paragon of Peels y los demás. Mientras desaparecían, una expresión de preocupación era visible en sus ojos. Algunos estaban preocupados por Ning, mientras que otros solo estaban preocupados por ellos mismos. Una vez que Ning murió, todos ellos morirían. Para ser precisos, el Paragon, Azurefien, Flamelect y Tiano temían a la muerte. Estaban preocupados por Ning. Lord Enayel Aschen, sin embargo, quería mantenerse vivo. Nada para eso. La vida y la muerte estarán determinadas por esto. Ning repentinamente sonrió. Tanto su verdadero cuerpo como su Primalwin pasaron este periodo de tiempo analizando los misterios de esta dimensión, buscando la forma de destruirla. Su Primalwin incluso había usado la aceleración temporal 100x. Por desgracia, este tipo de formación espacio-tiempo no sería fácil de deconstruir, incluso si Ning tuviera 10.000 veces más de tiempo, probablemente aún no sea suficiente. Logramos abrirnos camino. Los hegemon y los emperadores afuera estaban emocionados por sus éxitos. Auge. El caparazón exterior del castillo rojo oscuro fue finalmente corroído por esa niebla oscura. Muerta. Una deslumbrante raya de luz de espada se iluminó de repente. En el medio de esa espada luz había una figura de túnica blanca cuyos ojos irradiaban un gran deseo de luchar. Ning había descartado todos los demás pensamientos, excepto uno: mantente vivo. Tenía que salir vivo de este lugar. Solo si lograba salir, también sobrevivirían el Paragon of Peels y los otros. Descanso, descanso, break. Ning manifestó 3 cabezas y 6 brazos, al mismo tiempo empuñando las 6 espadas de Norpo por primera vez desde su Daumerge. Parecía haberse vuelto completamente loco, y cada ataque que utilizó fue el de Space Sword Tao. La luz de la espada destructiva pero efímera comenzó a dispararse en el poder cuando las 6 espadas se dispararon al mismo tiempo. Ning atacó usando la máxima potencia con cada espada, y sus espadas fueron las espadas de Norpo, las espadas ofensivas preeminentes en todo el Chaos Verse. Cada golpe que soltó tuvo poder comparable al de los más poderosos de Autarch. Debe recordarse que, aunque Ning había peleado durante bastante tiempo, generalmente no atacó con toda su fuerza sobre sus ataques, mientras que muy poca energía se agotó cuando simplemente usó artes de evasión. La cantidad de energía consumida cuando se fue sin parar fue bastante impactante. La luz de la espada brilló una y otra vez. Auge. Finalmente, un agujero apareció en una esquina de esta dimensión, revelando el mundo oscuro afuera. Silbido. Ning fue acusado inmediatamente afuera. Tan pronto como Ning cargó fuera de la formación, apareció instantáneamente frente a un palacio dentro del complejo del palacio. Parpadeó dentro del palacio, masacrando todo el verdadero Sith dentro de él. En cuanto a la progenie Sith, confiscó todos sus tesoros y luego los encerró para una prueba posterior. Si fueran realmente leales al Sith, serían ejecutados en el futuro. Guyu. La cara de Ning estaba algo pálida después de que terminó de limpiar a todos en el complejo del palacio. Ahora que apestaba. Solo me quedan 600 ciclos de caos, dijo Ning con una sonrisa burlona. Se había visto obligado a usar demasiada potencia, usando golpes de máxima fuerza cada vez que llovía, un total de 18 golpes consecutivos sobre la formación para escapar de ella. Y esto fue después de que Ning pasara una hora completa analizando la dimensión, descubriendo algunos de sus puntos críticos.
A pesar de que ni siquiera estaba cerca de ser capaz de resolverlo, al centrar sus ataques en esos puntos críticos, pudo hacer que sus ataques fueran 10 veces más efectivos de lo que serían. Esta era la razón por la que había decidido correr el riesgo de lanzar 18 ataques completos con su espada espacial Dao. Un autarca que estaba atrapado en una situación similar habría podido escapar mucho más fácilmente. Podría simplemente haber lanzado ataques sin parar. Un autarca no se quedaría sin energía, y así, después de 10.000 ataques, la formación no podría resistir más y colapsar. 600 ciclos de caos, reflexionó Ning para sí mismo. Según sus estimaciones originales, probablemente moriría después de otros 100 ataques de fuerza completa, y según su uso de energía real, los más de 10 golpes de potencia que había lanzado habían reducido su vida útil de 10.000 ciclos de caos a la baja, a 600. Esto se debía a que el alma en pena de Daolord era como una presa resquebrajada. Cuanto más atacara, mayores serían las grietas. Cuando comenzó a luchar por primera vez, la grieta se duplicaría y la velocidad del Tresoul se desmoronaría. Como resultado, su vida útil se acortará a la mitad, de alrededor de 12.000 ciclos de caos a solo 6.000 ciclos de caos. Mientras continuaba atacando, su vida útil se reduciría en otra mitad. La segunda vez, simplemente, caerá de 6.000 ciclos de caos a 3.000 ciclos de caos. Después de eso, 1.500 ciclos de caos. Después de eso, 750. Solo tomó 4 o 5 rondas de ataques durante su vida para pasar de 12.000 ciclos de caos a 600 ciclos de caos, y continuaría cayendo a partir de ahí. Después de otras 10 rondas, su vida se reduciría a solo la mitad de un ciclo de caos. Técnicamente, sin embargo, esas 10 rondas, solo, habrían consumido alrededor de 599 ciclos de caos, mientras que las primeras rondas consumieron más de 10.000 ciclos de caos. Claramente, cuanto más luchaba, menor era el valor absoluto del efecto en su vida útil. Una vez que su Tresoul se derrumbó hasta cierto punto, se derrumbaría por completo. Al igual que una presa que estaba plagada de grietas eventualmente colapsaría, Ning moriría después de aproximadamente 100 ataques de fuerza completa. 600 ciclos de caos será suficiente. Ning reveló una sonrisa. Al menos todavía estoy vivo. Todo fue gracias a esa hora extra que logré sobrevivir y escapar. Su alma espiritual se estaba desmoronando a un ritmo mucho más rápido que en el pasado. Ning levantó la cabeza para mirar hacia los cielos. El próximo será el reino sagrado. Aparte de Ning, el purgatorio ya no tenía ningún otro ser vivo. Libro 41, La Torre Daogward, capítulo 26, Torre Daogward. Aunque Jinin quería sacar vivo el Paragon of Pills, sabía que había muchas posibilidades de que muriera en este viaje al reino sagrado. Antes de ir allí, primero necesito echar un vistazo a los métodos de cultivo que usaban estos descendientes de Sid. Ning siempre había tenido curiosidad sobre cómo el Sid había entrenado a su progenie. Sus descendientes nacieron y se criaron en Chaos Verse de Ning, por lo que es imposible para ellos entrenar en verdaderas técnicas de Sid. Como les enseñó el Sid, acaban de entregar las técnicas normales de cultivador, o usaron otras técnicas adaptadas. Wush, Ning deseó que su Sword Dao Udoman se expandiera hacia el exterior, evitando que nadie lo escudriñara. Al mismo tiempo, hizo que un emperador vestido de sangre y aturdido apareciera junto a él. Este fue uno de los varios emperadores y hegemones que Ning capturó. Saludos, Daolord, dijo el emperador vestido de sangre apresuradamente con respeto. Milímetros, voy a hacerte algunas preguntas. Sé un buen chico y respóndeme por mí, dijo Ning. Adelante, Daolord. Te contaré todo lo que pueda, el emperador vestido de sangre respondió obedientemente. Momentos después, su mirada se volvió algo confusa cuando una ilusión se apoderó de él. Ni siquiera trató de resistirse, e incluso si lo hizo, Ning había alcanzado un nivel mucho más alto en el Dao of Illusions. El pequeño hilo de intención de la espada que Ning había enviado a su conciencia fue suficiente para reprimir por completo su mente, asegurando que las siguientes ilusiones funcionaran sin falta. Era muy parecido a como los mortales comunes podrían encontrarse completamente en blanco cuando vieron algo que los dejó absolutamente asombrados. Perderían brevemente toda capacidad de pensamiento racional. Los autarcas que no se especializaban en el Dao of Illusions aún podían aprovechar su abrumadora superioridad general para asegurarse de que los hegemons no pudieran resistirlos. Atrapar a hegemons dentro de las ilusiones era extremadamente simple, pero, por supuesto, cuanto más fuerte era el corazón Dao, menos efectiva sería esta técnica supresora de la mente. Los Sith realmente son malvados. Ning continuó hojeando los recuerdos de este emperador. En realidad, han forzado a todos sus descendientes a hacer juramentos de sangre para obedecer todas las órdenes que la Exaltad les da. De esta forma, será extremadamente difícil para los descendientes liberarse del Sith, incluso si quisieran. De hecho,
entrenan en el mismo tipo de técnicas exactas que utilizamos los cultivadores. Ning negó con la cabeza. Incluso los métodos de enseñanza son iguales. Hojeó algunos de los recuerdos que más le importaban, pero no encontró sorpresas agradables. Ning entonces comenzó a revisar los muchos recuerdos de la vida que este emperador había vivido. Este emperador había estado vivo por tanto tiempo y tenía tantos recuerdos que incluso Ning necesitaría bastante tiempo para procesarlos a todos. Ning principalmente mantuvo su enfoque en encontrar pistas que le darían una mejor oportunidad de desarrollar un camino de cultivo perfecto como el que utilizó Sid. Quería encontrar algo que le permitiera seguir viviendo. Si él pudiera vivir, ¿por qué debería buscar la muerte? La esperanza estaba reservada solo para los vivos, por lo que Ning nunca abandonó la esperanza. Pasó un total de 3 días hojeando los recuerdos de este emperador a gran velocidad. De repente, una expresión de sorpresa encantada apareció en la cara de Ning. Entonces esto es, hace mucho tiempo, el Cid había transmitido ciertas técnicas especiales de cultivo para que su progenie lo probara. Sin embargo, muchos descendientes de Cid encontraron problemas durante el proceso de prueba. Algunos se detonaron y murieron, mientras que otros vieron sus True Souls destruidos. The Cid probó un total de 9 tipos diferentes de técnicas, pero todas terminaron en fracaso. A pesar de que la novena y última técnica permitía que uno se convirtiera en Daolord del primer paso, al convertirse en un Sensare Daolord, el cuerpo de la cultivadora se derrumbaría y su alma triturada se haría añicos. A partir de ese día, los Cid abandonaron su investigación sobre esas 9 técnicas únicas y en su lugar comenzaron a transmitir técnicas de cultivo a sus hijos. Al igual que Ning, se entrenaron en el poder divino y la energía inmortal. ¿9 técnicas únicas? Una expresión de alegría apareció en la cara de Ning. El noveno en particular, en realidad permite que el poder divino, la energía inmortal y todos los demás tipos de energía se unan, fortaleciendo el cuerpo y el alma. Solo que fallaría una vez que el practicante realmente se convirtiera en Sensare Daolord. Solo el más supremo de Cid podría haber creado algo así. Apuesto a que vino de su Señor del Caos, que en repetidas ocasiones intentó crear una técnica de cultivo perfecta adecuada para nuestro Chaos Verse. Ning se sintió bastante emocionado. 9 técnicas en total, con cada cultivador jurando no pasarlo a nadie más. Tengo que encontrarlos. Ning sintió una sensación de emoción y deseo por estas técnicas. The Cid había fallado en sus 9 técnicas especiales, porque no podían conectarse verdadera y directamente con el Dao de este Chaos Verse. Ning, sin embargo, puede que no esté al mismo nivel que el Señor del Caos, pero si adquiriera esas 9 técnicas de Cid, tal vez, solo tal vez, habría una posibilidad. Sabía que la oportunidad era extremadamente baja, pero aún así quería intentarlo. Los hegemones y emperadores que Ning había capturado habían estado vivos durante un periodo extremadamente largo de tiempo. Todos sabían de las 9 técnicas secretas, pero todos habían seguido cuidadosamente la ruta normal para convertirse en emperadores. A la mayoría de ellos ni siquiera les habían enseñado esas técnicas especiales. 3 de ellos sabían las técnicas, pero habían jurado no transmitirlas. Si intentaban hacerlo, sus True Souls se romperían y morirían. Fuera de la dimensión oculta, el Ning con túnica negra estaba junto a los avatares de Autarch Titanos y Autarch Mag. Habían estado buscando durante muchos años una forma de entrar en la dimensión oculta. Durante este periodo de tiempo, todos los demás Autarch también se acercaron para intentarlo, pero ninguno de ellos pudo fijar la ubicación exacta de esa dimensión oculta. Autarch Titanos, Autarch Mag. Ning preguntó apresuradamente, Autarcas, ¿has oído hablar de 9 técnicas especiales que el Cid una vez otorgó a su progenie? ¿Sabemos de esto? Sí. Autarch Titanos asintió lentamente. Durante la Guerra del Alba, en realidad luchamos contra varios descendientes de Cid durante nuestra guerra contra el Cid. Todos ellos eran completamente leales al Cid y peleaban como perros rabiosos. La mayoría de nosotros estábamos llenos de sed de sangre en ese momento y no les demostró misericordia en absoluto. El único que realmente se contuvo y capturó a algunos de ellos fue Autarch Sky Fieder. Cuando revisó sus recuerdos, aprendió que el Cid una vez les había transmitido 9 técnicas especiales, pero todas esas técnicas fueron fallas. El cercano Autarch Mag asintió. Lo más probable es que el Cid quisiera producir en masa un gran número de hegemons o quizás incluso Autarch. Podrían hacer que sus descendientes juraran juramentos de sangre para nunca rebelarse contra ellos. Después de todo, si lo lograban, podrían obtener poder de nuestro Chaos Verso. En ese punto, podrían asesinar a esos descendientes y robar su poder, debilitando a nuestro Chaos Verso. Ning asintió, pero fallaron. En cuanto a esas 9 técnicas, queríamos encontrarlas para ver si había algo que pudiera inspirarnos, dijo Autarch Titanos, pero después de que concluyó la Guerra del Alba, no pudimos encontrar ningún rastro de descendientes de Cid, y entonces tuvimos ningún lugar para comenzar. ¿Qué hay de los capturados por Autarch Sky Fieder? Preguntó Ning. Todos ellos juraron juramentos de sangre para nunca transmitir esas técnicas.
Cuando intentamos arrancar a la fuerza las técnicas de sus recuerdos, sus truchas se desmoronaron. Autar Titanos negó con la cabeza, dado que no hemos podido encontrar más descendientes de Sid después de esto, dejamos que el asunto descanse. Ning lo entendió rápidamente, la progenie Sid era bastante rara, y también era bastante difícil reconocerlas de un vistazo. Se veían como cultivadores ordinarios. Después de todo, los autarcas no podían simplemente perder el tiempo vagando por el cosmos y hojeando los recuerdos de los cultivadores al azar, ¿no? Los descendientes de Sid. Ning sabía que muchos de los descendientes de Sid más débiles en la dimensión oculta nunca habían oído hablar de esas 9 técnicas y mucho menos las habían estudiado. Los únicos que realmente podrían conocer esas técnicas eran los Sith de alto estatus que llevaban mucho tiempo juntos. Esos fueron generalmente en el nivel del emperador. Tengo que pasar un tiempo buscando esta dimensión oculta y hacer mi mejor esfuerzo para encontrar esas 9 técnicas, reflexionó Ning. El reino sagrado de Elder Hall. La exaltada de pelo azul permaneció sentada sobre su trono, con una gran cantidad de emperadores y hegemón reunidos frente a él. Algunos de ellos eran verdaderos Sith, mientras que otros habían sido criados y entrenados a lo largo de innumerables años en esta enorme región escondida. El Cid había puesto un gran esfuerzo en la crianza de estos descendientes, y sus tasas de éxito fueron significativamente más altas de lo que los cultivadores nativos estaban acostumbrados. Desde que terminó la Guerra del Alba, yo, Ixol Bogwenya, he estado estacionado en esta dimensión. He estado aquí por mucho, mucho tiempo. La exalta de cabello azul miró hacia abajo, y luego continuó lentamente, siento una sensación de profundo apego a esta dimensión, y realmente no deseo que surjan problemas aquí. De hecho, ni siquiera deseo que comience una segunda guerra contra los cultivadores. Sin embargo, esa no es una elección que pueda hacer. Tampoco es una elección que cualquiera de ustedes pueda hacer. El joven de cabello azul los miró fijamente. Un aterrador dolor ha surgido entre los cultivadores, y solo tenemos una opción disponible para nosotros, matarlo. Si podemos matarlo, incluso sacrificar toda esta dimensión valdría la pena. El joven de cabello azul dejó escapar un suspiro. Sé que este lugar es el hogar de muchos de ustedes hegemons, y también lo veo como mi hogar. He pasado la mayor parte de mi larga vida aquí. La vida aquí ha sido pacífica y gentil. No quiero dejarlo. Pero una vez que este dolor vino aquí, nuestra vida pacífica llegó a su fin. La voz juvenil de cabello azul resonó en el anciano Hall, y todos los silenciosos hegemons y emperadores comenzaron a emanar un aura asesina. Algunos querían matar al Daolord por las grandes recompensas que recibirían, pero la mayoría odiaba el hecho de que hubiera venido y los hubiera enredado en la guerra una vez más. No querían pelear, pero ni siquiera las exaltas se atreverían a violar las órdenes permanentes del Sith más supremo. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.